¿Hay pruebas o modos de demostrar que existe la reencarnación? En la respuesta sobre si existe la reencarnación, ya expuse una serie de motivos para creer en ella, por tanto, esta pregunta me obliga a ampliar la respuesta y a buscar algunas citas bíblicas o de personas conocidas que así lo afirmen después de meditar o razonar sobre ciertos aspectos de la vida. En la pregunta que sobre el renacimiento ya se ha hecho intenté dejar claro que la reencarnación no es nada nuevo y quise dar una explicación lógica, razonable y moral para las mentes inquietas o inquisidoras que tantas dudas tienen sobre este tema. La lógica es la más convincente para hacer comprender a la razón. Cuando la mente se encuentra ante un problema que la desafía, no hay mejor manera de hacerla comprender que pasarla unos ejemplos lógicos y razonables que la permitan ver algo de luz. Tiene que haber algún fundamento que actúe como intuición, orden o esperanza para que la mente comience a razonar. Las respuestas de la ciencia no convencen a las personas que tantas preguntas se hacen sobre la vida y la muerte, ni siquiera la teoría de Darwin se puede mantener para explicar dichas dudas ni los muchos problemas del ser humano. Es cierto que la persona que nunca se pregunta nada sobre la vida, la muerte, la evolución, etc., vivirá y morirá sin aprender mucho sobre el sentido de la vida, pero esos son los menos. La teoría del renacimiento es moralmente necesaria y salvo que la persona conozca esta teoría, tarde o temprano, en una vida o en otra, tendrá que resolver esos problemas de la vida que tanto llegan a preocupar a la humanidad. Todos sabemos que la evolución existe en todo el universo, y en nuestros casos lo podemos comprobar con las razas y subrazas que han pasado, comenzando incluso con los prehistóricos, si desde aquellas épocas hasta ahora hemos conseguido cambiar el planeta y nosotros mismos hasta el punto en que nos encontramos, no ha sido por herencia genética sino porque es un mismo espíritu el que renace en cuerpos cada vez más perfectos, gracias precisamente a esas experiencias y a la asimilación de su quintesencia después de la muerte, gracias a los cuales va convirtiendo sus posibilidades espirituales latentes en poderes dinámicos, por ejemplo, la mente y la voluntad, porque va a crear Dios a unos hijos salvajes que, sin maldad, más bien sin moral y por necesidad, matan a sus hermanos. ¿Dónde van estos cuando mueren? Si no hay nada después de la muerte es absurdo por parte de Dios. Si hay infierno tendrían que ir allí, pero Dios no podría ser Dios al crearlo en esas circunstancias donde se ve obligado a hacer el mal. Si hay cielo tampoco podrían ir allí dado que su naturaleza es de maltratar, robar, matar, abusar, etc. Pero si decimos que ese espíritu experimenta en la tierra y después de la muerte transforma en conciencia el fruto de sus experiencias para así ser en cada renacimiento menos salvaje y más humano, entenderemos que a través del renacimiento desarrollará la mente y la voluntad por ser siempre el mismo espíritu. Si el purgatorio nos hace sufrir por cada acto, sentimiento, pensamiento negativo, al sentirlo como si fuera la otra persona a quien va dirigido nuestro mal, ¿qué hacemos? Si el cielo nos hace revivir todo el bien que hemos hecho y toda la felicidad que hemos causado con nuestro bien, y si ambos resultados se graban en el alma en forma de conciencia, ¿no es lógico pensar que lo que actualmente somos es el fruto de los muchos renacimientos que hemos hecho? El prehistórico enseñaba a sus hijos a hacer lo mismo que él y el hijo lo hacía orgulloso, pero, a través de la evolución y del renacimiento, los padres no solo no enseñamos a hacer el mal, sino que enseñamos a hacer el bien. Si el salvaje hace el mal como una cosa necesaria y enseña a hacer el mal a sus semejantes, poco puede evolucionar, quizás incluso se haga más salvaje. Pero si ese ser pasa por el proceso post-mortem explicado, es más lógico y razonable que el hombre se encuentre donde se encuentra. Es la cosecha del pasado como conciencia y como poder anímico lo que hace que la humanidad renazca con más cualidades morales, mentales y espirituales, es decir, con un carácter cada vez más cercano a su verdadero ser. En aquel pasado estábamos muy poco tiempo en el purgatorio porque teníamos muy pocas experiencias y casi todas eran negativas, pero hoy estamos unos cuantos siglos asimilando el fruto de nuestros errores, malos pensamientos, dominio de emociones, actos impulsivos que hacen mal, críticas, y muy pocos que se parezcan a los que hacíamos en el pasado como salvajes, grabando la manera de hacer el bien, y preparando el nuevo carácter, destino, pruebas, posibilidades, y uniones futuras.
Como podemos comprender, son las experiencias en la tierra las que nos van haciendo más perfectos y así seguirá siendo hasta que se cumpla aquello de ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. El progreso y la cosecha dependerá de la siembra que hagamos con nuestros pensamientos, deseos, emociones, palabras y actos en cada vida, pero todo eso se quedaría en nada si no fuera porque renacemos. Es el renacimiento el que nos permite extraer el fruto de nuestras vidas, el que nos da la oportunidad de despertar los poderes del espíritu, el que nos permite formarnos a nosotros mismos para que algún día cumplamos aquello que dijo Cristo de lo que yo hago también lo haréis y mayores obras aún de cada defecto que aún tenemos debe surgir una virtud y de cada salvaje debe nacer un sabio, pero todo está en nuestras manos porque solo nosotros somos dueños de nosotros mismos y, por tanto, de nuestro futuro. Es absurdo pensar que nacemos con la mente en blanco o que Dios pone a un alma nueva en cada cuerpo para que nazca porque está demostrado que nacen niños genios de padres incultos o lo contrario, y eso solo puede ocurrir como resultado de lo que se ha experimentado renacimiento tras renacimiento y de lo que se haya sembrado en la anterior vida. ¿Qué Dios puede poner a un hijo en manos de un padre terrorista para que le inculque sus ideas y termine en la cárcel o condenado a muerte? ¿Qué hace la justicia divina en estos casos? Es el hombre quien decide qué hacer en cada momento de su vida, y dependiendo de lo que haga renacerá de unos padres u otros y con un destino lleno de posibilidades o lleno de pruebas y sufrimiento. Si todas las religiones afirman que Dios es amor y que es el creador del universo y del hombre, lo lógico es que Él tenga un plan para que sus hijos sean como Él, pero para ser como Él es necesario purificar nuestros cuerpos y elevar su vibración para que los poderes latentes de Dios en nosotros despierten. Ahora bien, si el lector tiene las mencionadas dudas al principio, solo tiene que razonar un poco lo que se dice en esta obra para ver si es lo suficientemente razonable y lógico frente a otras teorías que algunos escriben y cuentan. Si alcanzar el cielo o no hacerlo depende de lo que hagamos aquí en la vida, Dios no podría ser Dios por predestinar a un alma desde que nace a pecar mientras que otros incluso dedican su vida a servirle. La vida sería una trampa si no fuera porque la reencarnación tiene una explicación convincente para todos esos casos. La teoría del renacimiento demuestra y resuelve problemas como las desigualdades sociales, la justicia de Dios y no lo contrario según otras teorías que todo en el universo es justo, moral y espiritual que el futuro del hombre es la perfección explica la genialidad fuera de la herencia enseña que todos tenemos los poderes del espíritu latentes y que algunos ya han desarrollado parte de ellos demuestra que el hombre mismo es el creador de su carácter como fruto del trabajo en otras vidas razona las causas por las que una persona sufre desgracias y otros lo contrario demuestra que la conciencia de cada uno es diferente según su grado evolutivo y que la evolución existe gracias al renacimiento. Es posible que alguien se pregunte por qué no se sigue creyendo o enseñando la teoría del renacimiento, a lo que he de responder que esta enseñanza de Cristo fue desvinculada por la iglesia misma de aquella época en el Segundo Concilio de Constantinopla en el siglo VI. Aún así la doctrina de la reencarnación ha seguido vigente para muchos escritores, poetas, filósofos y clérigos. La teoría del renacimiento existe desde hace miles de años puesto que está unida a la inmortalidad del espíritu. La podemos encontrar en muchos textos sagrados hindúes, en las escrituras y en la cultura egipcia, en las enseñanzas hebreas de la Cábala, de Buda, de Zoroastro y en la Biblia, además de en personajes como Platón, Pitágoras o los gnósticos. Además de estas enseñanzas y escuelas antiguas, en nuestro tiempo también hay millones de personas que creen y afirman que la reencarnación existe, sobre todo los budistas y los hindúes. Los primeros cristianos también enseñaron o sabían que el espíritu es inmortal, que procede de Dios y que está evolucionando gracias a las experiencias que obtiene en cada vida. Veamos algunas citas del Antiguo Testamento. Jeremías dice: te santifiqué y te ordené profeta, lo que indica que el alma ya existe antes de nacer y que ha hecho méritos para ordenarle profeta. Malaquías afirma que Elías regresaría. En el libro de la sabiduría de Salomón, dice yo, Salomón, fui un niño de aguda viveza y tuve mi espíritu bueno, y por ser bueno yo vine a un cuerpo inmaculado. En el capítulo 13 de Jueces, vemos como una alma es escogida para hacer un trabajo antes de nacer, en ese caso es Sansón que debe matar a los filisteos.
El historiador Josefo dice en su obra de Bello Judaico refiriéndose a los fariseos. Afirman ellos que todas las almas son incorruptas pero que solo las buenas pasan a otros cuerpos, mientras que las malas sufren castigo eterno. Y en otro pasaje dice, los espíritus puros que vivieron de acuerdo a las leyes de Dios residirán algún día en las más bellas moradas celestiales para luego habitar cuerpos inmaculados, mientras que los que se hayan suicidado vivirán en tinieblas en los mundos inferiores. Quien desee encontrar citas sobre la reencarnación en el Nuevo Testamento, también encontrará las suficientes como para creer que los cristianos de aquella época hablaban del renacimiento. Cristo mismo lo enseñaba a sus discípulos, les alimentaba con carne, mientras que al pueblo le enseñaba lo mismo pero con parábolas, les alimentaba con leche. Cristo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas. Veamos algunas otras citas. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista que si era Elías, Juan 21, y él lo negó, está claro que estaban preguntándole que si él era la reencarnación del profeta Elías. Es cierto que Cristo dijo que Juan el Bautista era Elías cuando dijo, este es Elías, Mateo 11, así es que en esta aparente contradicción caben dos explicaciones, uno que el Bautista no quisiera decirlo y otra más lógica, que no lo recordará, como no recordamos por lo general ninguno nuestra vida pasada, esa pasada vida como espíritu. Mateo 16. Cristo pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Cristo les dijo sin sorprenderse tampoco, pero ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo: si queréis recibirle, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 17. Cristo dijo Elías ya ha venido y no le reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Entonces los discípulos comprendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Otra cita que, además del renacimiento, también se relaciona con el karma es cuando los discípulos le preguntan a Cristo delante de una persona invidente que quién pecó, si fue el ciego o sus padres. Está claro que para que pecara el ciego tenía que haber vivido otra vida anteriormente como hombre. Jesucristo no se asombra ni se sorprende por las preguntas, simplemente les responde que no pecaron ninguno sino que era ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él, o sea, que quiso explicar que quien incumpla las leyes divinas tendrán que asumir su responsabilidad como efecto de lo que hizo, ley del karma, pero lo importante de este pasaje es que debe quedar claro que el hombre no puede pecar antes de nacer salvo que creamos en el renacimiento. En Juan 40 dice Cristo: el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando, cada uno, alcance la perfección será como su maestro. Este hecho tampoco se puede conseguir si no fuera por el renacimiento. Juan 3, 3. El que no volviera a nacer no podrá ver el reino de Dios. Mateo 5, 48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uno de los poderes que se desarrollan a través de la evolución y que algunos humanos ya han desarrollado es la clarividencia voluntaria, ver más allá de una forma voluntaria y consciente, y quien la desarrolla ya no tiene dudas sobre si existe o no la reencarnación ni la muerte porque puede ver que el recién muerto sigue vivo y porque puede comprobar cómo vuelve a renacer introduciéndose en el vientre de su futura madre. Hubo un tiempo, hace millones de años en que el hombre no tenía conciencia de sí mismo, su conciencia era similar a la del animal, es decir, interna, y por tanto, no era consciente de lo que ocurría fuera de su cuerpo como si lo es ahora. Los hechos del mundo físico despertaron la conciencia actual pero, a la vez perdimos la interna que es como decir que dejamos de ver a los seres que evolucionan por encima de nosotros y a los mundos donde se encuentran. Esto fue necesario para poder evolucionar con la conciencia del mundo físico y por eso llegó un momento en que desarrollamos la mente y la conciencia de sí mismo. Actualmente estamos desarrollando esos dos aspectos del alma más la voluntad para poder utilizarlas como herramientas para la purificación de nuestros cuerpos y es a partir de ahora cuando los más desarrollados irán despertando la conciencia de esos mundos para poder comprobar que el renacimiento del alma en un cuerpo físico es un hecho real. De una forma generalizada, esta sería la explicación del por qué debe existir la reencarnación.
La diferencia entre aquel antiguo hombre y el de ahora es que aquel no tenía razón para discernir ni voluntad apenas para buscar lo mejor para él, como ocurre con nuestros animales domésticos. El iniciado o clarividente voluntario ya ha desarrollado los poderes suficientes como para razonar y actuar voluntariamente en esos mundos espirituales, y en un futuro no necesitará renacer. El clarividente puede ver a sus familiares y amigos muertos, pero el iniciado puede abandonar su cuerpo físico voluntariamente y trabajar o colaborar con las jerarquías que pertenecen a esos mundos. El hombre es mortal, pero el espíritu no lo es, y por eso existe el renacimiento, para que el hombre se haga inmortal, como lo demuestra la frase de Cristo cuando dice: "Este es Elías", refiriéndose a Juan el Bautista. Nuestros cuerpos o personalidades llamadas por cualquier nombre, mueren, pero el alma, que no tiene nombre, sigue trabajando en los diferentes mundos espirituales para que la próxima personalidad nazca con más y nuevas virtudes. Hay personas que no creen en la reencarnación y, aun respetando su opinión, deben saber que lo mismo que un niño de 5 años no está preparado mentalmente para entender las matemáticas que se enseñan en el instituto, asimismo, el hombre llega a comprender y a aceptar la reencarnación cuando ha desarrollado cierto grado de conciencia a través de sus muy diversos trabajos de sus renacimientos. Un invidente puede decir que la luz del sol no existe porque no la ve, pero si por medio de una operación le devolvieran la vista, no le quedaría más remedio que admitir que es cierto. Eso mismo le ocurrirá, tarde o temprano, al incrédulo. En alguna futura vida su conciencia le dirá que existe y le pondrá en su destino conocimientos como estos y mayores aún. Hay otro aspecto en nuestra vida que también explica la necesidad del renacimiento, y este está relacionado con el cuerpo físico. Todos sabemos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y esto es así porque se llega a una madurez donde esos cuerpos ya no pueden dar más de sí. Nosotros necesitamos dormir cierta cantidad de horas al día porque el sueño y el cansancio así nos lo exigen, pero eso, que se puede comparar casi con la muerte puesto que se pierde la conciencia, solo ocurre mientras el cuerpo es joven y flexible, no cuando los minerales del cuerpo se cristalizan. Por eso, y entre otras cosas, cuanto más se esfuerce la humanidad por obtener una buena salud y un cuerpo joven, más años vivirá y más provecho extraerá gracias a las experiencias. Hay quien piensa que solo tenemos una vida, pero esa creencia es una más de las muchas que hay que no tienen sentido. ¿Construiríamos un barco a todo lujo para hacer un solo viaje en él? ¿Nos gastaríamos una fortuna en el coche más caro del mundo para utilizarle una sola vez? Por supuesto que no. El cuerpo está diseñado para vivir muchos años y lo mismo ocurre con cada vida, pero la mala alimentación, los intoxicantes y drogas que se consumen, la falta de ejercicio, etc. hacen que vivamos menos años y que tengamos que renacer para adquirir más y nuevas experiencias. Son muchas las experiencias que adquirimos desde la infancia hasta la muerte, pero no son nada en comparación con las que aún nos quedan por experimentar hasta que nos unamos en conciencia al alma. Por eso, y porque el cuerpo físico no aguantaría los muchos miles o millones de años que necesitaría para alcanzar la perfección, debemos de renacer. Si no hay renacimiento no hay experiencias, y si no hay experiencias no podemos comprobar, como hace el inventor cuando construye físicamente lo que ha pensado para ver si funciona, y experimentar el programa que traemos desde antes de renacer. Algo similar ocurre con la construcción del cuerpo físico. Hasta ahora hemos sido ayudados a construir nuestros cuerpos, pero tiene que llegar al día en que seamos nosotros los que los construyamos, porque uno de los motivos por los que renacemos es porque tenemos que hacernos maestros en el manejo de la materia física y de los cuerpos. El espíritu construyó, con la ayuda de otros seres superiores, unos cuerpos para poder manifestarse y experimentar aquí en la tierra con el fin de despertar la conciencia de sí mismo y de desarrollar la mente y la voluntad. Ahora, el hombre debe utilizar esos medios para elevar su conciencia y purificar esos cuerpos para que puedan ser vehículos del propio espíritu. Ahora renacemos mucho antes que hace unos miles de años porque queremos cumplir con nuestros deberes y responsabilidades y porque queremos acabar con las deudas que nos puedan atar al renacimiento, pero esto no podremos alcanzarlo hasta que nuestra conciencia esté muy por encima del egoísmo, del materialismo, de los placeres, de todo lo personal y otros muchos aspectos que nos atan a este mundo.
La ley de renacimiento, junto a la de consecuencia y de evolución, es una de las leyes naturales y más importantes para la evolución de la humanidad, pues representa el proceso de desenvolvimiento y purificación progresiva que permite al hombre perfeccionarse y desarrollar los poderes de su espíritu. Esta ley explica las diferencias que hay entre los seres humanos y justifica las diferentes actitudes del hombre en la vida y sus circunstancias. Es el alma, como aspecto de voluntad espiritual, la que reencarna para aprender a dominar y a construir sus cuerpos y la materia física para así desarrollar sus poderes. El renacimiento hace que en cada vida recapitulemos las experiencias del pasado, que cumplamos con antiguas y nuevas obligaciones, que nos relacionemos con almas ya conocidas y con otras que nos darán más oportunidades de progresar y de saldar antiguas deudas, que luchemos contra el mal desde el amor y la fraternidad, que ayudemos a los reinos que nos siguen, que colaboremos con los guías de la humanidad para que se cumpla el plan de Dios, que surjan en nuestro destino toda una serie de posibilidades y oportunidades de acelerar nuestro proceso evolutivo, etcétera, etcétera. El renacimiento deja claro que somos un espíritu inmortal y no una simple vida que se apaga para regresar algún día con cuerpos putrefactos para que nos juzguen. También explica que existe un cielo y un purgatorio que nos ayudan a asimilar la quintesencia de las experiencias de la vida y a grabarnos en la conciencia la manera de hacer el bien, en vez de tener un infierno para toda la eternidad. Cada renacimiento ofrece experiencias y oportunidades para hacernos cada día mejores. Ofrece esperanzas y fe frente a los problemas y a las oportunidades de ayudar a la naturaleza y a la humanidad para mejorar sus condiciones. Nos facilita el conocimiento suficiente como para transformar el mal en bien a la vez que sembramos el destino de causas benefactoras. Nos ayuda a desarrollar el amor, la fraternidad, la compasión y el servicio al prójimo entre otros. Hace comprender a todos que el apego a lo material y la búsqueda del éxito y la fama no le sirven al alma para nada. Hace ver la realidad o causas invisibles que gobiernan este mundo desde los planos superiores. Y hace que tomemos conciencia de que todos somos hermanos en espíritu y que debemos ayudarnos como tal. Pienso que con lo dicho en estos párrafos sería suficiente para cualquier persona que quiera convencerse de que el renacimiento es un hecho, pero, aún así, comentaremos algo sobre las tres teorías más conocidas al respecto, ya que lo más absurdo sería creer que en cada nacimiento humano va incorporada un alma nueva a la que Dios le ha dado determinado carácter, vicios, tendencias, posibilidades, etc. según le haya apetecido a él. No se puede predestinar a un ser humano a llevar cierta clase de vida por el hecho de haber nacido en un barrio bajo y entre las peores personas, porque eso sería condenarla a sufrir. Frente a esta predestinación está la evolución, que hace que el salvaje llegue, como alma, a lo que hoy somos y mucho más allá, tal y como está escrito en los libros sagrados. No se puede admitir que esto sea así cuando vemos el orden que existe en el universo y la belleza de la naturaleza en nuestro mundo físico. Si admitimos que el hombre salvaje del pasado estaba destinado a desarrollarse y no a terminar en el infierno en su primera muerte, tendremos que creer en la reencarnación y en la evolución de las almas, vida tras vida, avanzando según su esfuerzo, adaptabilidad y sacrificio para que sus resultados dependan también del aprendizaje post-mortem. Si los límites máximos a los que llega una persona, moral e intelectualmente, en una vida es lo que muchos dicen que somos y progresamos, como es que en el pasado hubo genios intelectuales que sobrepasan a otros actuales en determinados conocimientos. Es cierto que la mayoría de las personas creen más en las teorías científicas, teológicas, materialistas, agnósticas o como quieran llamarlas, y también es cierto que están en su derecho, pero la teoría ocultista es la que satisface a la razón y al alma. Cuando el ocultista desarrollado habla de esta teoría no dice yo creo sino yo conozco y yo afirmo, puesto que ha comprobado lo que dice, mientras que los demás no lo han hecho. Veamos, pues, lo que dicen las tres teorías más conocidas. Teoría materialista o científica. Esta teoría dice algo así como que nuestra vida es fruto de la casualidad, no de la causalidad, como si viniéramos de la nada y tuviéramos una vida de acuerdo a las circunstancias, al ambiente y a los padres que casualmente nos toque. Dicen que lo que somos es fruto de una serie de circunstancias, que son parte de la naturaleza, que somos los seres más inteligentes del universo, pero que cuando llega el momento de la muerte, ahí se acaba todo, experiencias, recuerdos, inteligencia, conciencia, etc., como la propia vida.
Aquí podemos ver la gran contradicción de esta teoría respecto al propio postulado científico que dice que nada se crea ni nada se destruye en el universo, sino que todo se transforma, por cierto, con lo que está de acuerdo el ocultista. Como la sabia naturaleza, Dios, Alá, Jehová o como se quiera llamar al creador del universo, va a trazar un plan donde todo evoluciona y va a dejar perder el desarrollo intelectual, el amor entre hermanos, los ideales fraternales y compasivos, la genialidad, el arte, la ciencia, etc. ¿Para qué hay evolución entonces? ¿No es lógico que el creador del universo tenga un plan para que nada se pierda y los seres se beneficien de todo ello? La teoría materialista y científica no sabe dar respuesta a esto, pero si meditar ante todas estas dudas y ante interrogantes como ¿y si no se pierde todo ese fruto de la evolución cuando los humanos mueren dónde va? La teoría materialista no puede afectar a la mente puesto que no está compuesta de materia física, la mente es superior a la materia, de hecho el pensamiento crea el carácter y el carácter forma la expresión de la cara. Sabemos que cada pocos años se cambian las moléculas y células del cuerpo físico y que los átomos que las forman ni siquiera son permanentes en el cuerpo, entonces, si como dice esta teoría, la mente se forma de la misma manera que el cuerpo para morir con el cuerpo no se debería perder la memoria de las experiencias cada poco tiempo. ¿Qué ocurriría con la conciencia de sí mismo si esta teoría fuera cierta? Está claro que si eso fuera así en la vejez no recordaríamos nada más que los últimos años de nuestra vida. No sé cómo enfocarán, en contra de esa teoría, el hecho de las regresiones, de expresiones desconocidas en personas en trance, u otros casos donde alguien dijo que estuvo en determinado sitio siendo niño en otra vida y se ha comprobado que fue así. En mi opinión esta teoría es la que menos se sostiene. Teoría teológica. ¿Es coherente o lógico, o puede salir de una mente divina, amorosa y compasiva el hecho de poner a sus hijos en la tierra para que vivan una vida, unos con toda clase de posibilidades y buena salud, y otros todo lo contrario? ¿No verdad? Esto es lo que la teoría teológica viene a decir. Esta teoría dice que en cada nacimiento hay un alma nueva que tiene una serie de experiencias en su vida y que después de la muerte se quedará en el otro mundo para no volver y para toda la eternidad de acuerdo a lo que haya hecho. O sea que, las experiencias, el genio, la conciencia, sus elevados sentimientos e ideales, etc. se pierden, es más, si ha caído, como hijo, en manos de una gente que se dedica a robar y a matar y se hace un delincuente, después de muerto se pasará toda la eternidad sufriendo por todo el mal que ha hecho. Dice la Biblia que solo se salvarán 144.000 a quien elegirá Dios y en qué se basará para hacerlo. Los más buenos de hace miles de años no pueden ser mejores que los de hoy puesto que hemos evolucionado mucho más. ¿Qué justicia y qué amor puede tener quien elija 144.000 y a los demás les deje sufriendo para toda la eternidad? Si no lo impide es porque no tiene poder y si no tiene ese poder es porque no es Dios. Si Dios envió a su Hijo para que salvara a toda la humanidad, ¿por qué solo va a salvar a esa cantidad? Si la naturaleza intenta sobrevivir y los seres intentan sacar adelante y salvar a su progenie, ¿por qué no lo va a hacer Dios? Si el hombre, imperfecto como es aún, tiene los mejores medios de salvación a su alcance ante cualquier catástrofe o accidente como siendo Dios todopoderoso, omnipresente y omnisciente, ¿no va a tener un plan para que toda la humanidad pueda salvarse? Si nosotros, con nuestra pequeña voluntad, hacemos todo lo que podemos para salvar a quienes estén en peligro y no solo a los que nos parezca bien, ¿por qué va a hacer Dios una selección para salvar solo a unos pocos? Teoría del renacimiento. Esta teoría es la que defiende el ocultista porque sabe que Dios diferencia en sí mismo, separa temporalmente, un enjambre de espíritus o chispas divinas para que, en su momento, se conviertan en dioses gracias a la gran diversidad de formas y cuerpos que utilizaran en la tierra con el fin de adquirir las experiencias necesarias que faciliten la expresión de sus poderes divinos ahora latentes. La vida de estos espíritus, conscientes en su propio mundo pero inconscientes del nuestro, esas vidas han habitado formas similares a los reinos que conocemos y, en su evolución, han desarrollado la conciencia de sí mismas, la mente y la voluntad, pero aún les queda mucho más, y eso solo se puede conseguir a través del renacimiento de esa misma alma en cuerpos físicos cada vez más perfectos precisamente gracias a su colaboración y a su desarrollo.
Desde nuestro estado salvaje del pasado hemos llegado a ser lo que somos hoy, pero nos falta otro tanto que recorrer hasta alcanzar la meta de perfección. Todo evoluciona lenta pero persistentemente y por eso, y porque Dios tiene un plan amoroso para todos sus hijos, podemos asegurar que todos nos salvaremos de una forma u otra, porque si Dios es omnipotente e inmortal, también lo somos nosotros sus hijos. Las otras teorías no dan opción a que el alma pecadora se arrepienta y demuestre con sus buenas obras y su amor que ha cambiado y que quiere llevar una vida más moral y espiritual, pero la teoría del renacimiento, no solo hace eso sino que hace que el destino le enseñe las lecciones que necesita para que devuelva en bien el mal que ha hecho. La evolución sigue siempre una misma dirección, hacia adelante y hacia arriba, por eso no hay teoría más absurda que la que dice que el hombre puede ir marcha atrás hasta renacer en cuerpos de animales o vegetales. No hay nada escrito al respecto en ningún libro de los considerados sagrados de todas las culturas o religiones del mundo. El alma renace con la única intención aprender de las experiencias y, aunque cometa algunos errores, siempre se elevará y aprenderá de ellos en el purgatorio y en la próxima vida gracias a la ley de consecuencia. Algún día llegará en que nuestra conciencia se eleve a los mundos superiores y comprobemos que la muerte no existe, lo que confirmará la necesidad de haber renacido hasta ese momento, entonces nos habremos librado del renacimiento como ya muchos lo han hecho para dedicarse a ayudar a los que seguirnos aquí y a los reinos que nos siguen. Dice Oliver Wendell Holmes en su poema El caracol en su concha. El caracol construye su concha espiral en departamentos seccionales y va abandonando constantemente los más pequeños para ocupar el último de los que ha construido. Esta es una imagen de la evolución que está haciendo el hombre a través del renacimiento hasta que llegue el momento en que ya no habrá cuerpos que habitar y se haga libre. ¿Por qué no recordamos las vidas pasadas? Si enfocamos esta pregunta a través de lo que representa el tiempo, podríamos afirmar con toda rotundidad que es lógico que no nos acordemos puesto que nos cuesta acordarnos de lo que hicimos en el pasado según van pasando los años. Si respondemos esta pregunta a través del aspecto físico de nuestro cuerpo, podríamos asegurar también que no las recordamos porque hoy no tenemos el mismo cuerpo ni el mismo cerebro que tuvimos hace aproximadamente 1000 años. Pero si lo enfocamos a través del esoterismo, tendríamos que decir que la memoria de las vidas pasadas no se encuentra en el cerebro ni en el tiempo, sino en el espíritu y en la memoria de la naturaleza del esquema evolutivo, donde nos encontramos como espíritus evolucionantes. Todos sabemos que hay veces que queremos recordar algo que ha ocurrido no hace mucho tiempo y no podemos, pero que, si dejamos la pregunta en el aire con la confianza de obtener la respuesta, esta nos vendrá por sí misma. Eso suele ocurrir respecto a los hechos de una misma vida, sin embargo, también se han dado casos extraños, pero reconocidos por la ciencia, en que una persona ha recordado hechos de ella misma en lugares donde no ha estado en su presente vida, hechos de la infancia de una vida anterior, y otros donde una persona, en estado de hipnotismo o a punto de morir, han hablado idiomas antiguos o que no habían estudiado nunca. Está claro, pues, que en estos casos no estamos hablando de grabaciones en el cerebro de la presente vida, sino de un aspecto o memoria de la mente del espíritu, que bien podríamos llamar supraconsciencia. Lo que definimos normalmente como memoria, que no es otra cosa que la facultad de responder a las vibraciones que son similares a las ya experimentadas, se acaba con la muerte quedando guardadas las experiencias en un átomo simiente que nos llevamos para extraer de él la quintesencia que nos permitirá desarrollar la conciencia de cara a la siguiente vida. La verdadera memoria pertenece al espíritu y no se parece en nada a la terrenal, de hecho, es posible que no supiéramos cómo actuar si nos viniera a la conciencia humana todo lo guardado desde que nos hicimos humanos. A su vez y de forma similar a lo que ocurre con las células de nuestro cuerpo respecto a nuestra conciencia, como egos, está integrada y es parte de la conciencia de Dios. Por tanto, solo elevando nuestra conciencia hasta donde están guardadas las experiencias del pasado de toda la humanidad, podremos ser conscientes de la única y verdadera memoria de nuestro plan evolutivo y de nosotros mismos como seres reencarnantes. Esto es una manera de explicar estos conocimientos para que la mente lo entienda porque, en realidad, la memoria de todo el pasado, presente y futuro está en la conciencia siempre presente de Dios.
Por eso y porque la memoria de Dios es eterna en su ahora, no podremos recibir imágenes de ella hasta que elevemos la vibración de nuestros cuerpos de tal forma que estén en sintonía con las regiones superiores del mundo del pensamiento. La elevación espiritual o vibracional que alcanzamos en cada vida gracias a la purificación, y al desarrollo que obtenemos en el purgatorio y en el cielo, nos permitirá en algún momento de nuestra evolución ver ciertas imágenes en los éteres del cuerpo etérico, pero esas imágenes nunca serán como las que se observan en el mundo del pensamiento. El recuerdo es parte de la conciencia, lo que significa que si no recordamos un hecho determinado es porque somos inconscientes de él, o sea, no estamos conectados a ese hecho del pasado por el aspecto sensitivo de la conciencia. Aplicado esto al recuerdo de otra vida significa que no hay que buscar en el cerebro, sino en el propio ego porque es en su conciencia, además de la memoria de la naturaleza, donde están grabados todos los hechos de las anteriores vidas. Sí, el cerebro es materia física y esta materia no nos serviría de nada si no estuviera conectada con la mente y si ésta no tuviera una relación directa, como medio de enfoque hacia el mundo físico, con la conciencia del ego o yo superior. Por consiguiente, ¿cuál es el problema? Pues el hecho de no ser conscientes en el mundo donde se encuentra la memoria de la naturaleza, o lo que es lo mismo, no ser conscientes de nosotros mismos como espíritus. Solamente cuando el desarrollo espiritual del hombre alcance esos niveles que, según la filosofía oculta, se encuentra en la región intermedia del mundo del pensamiento, podremos obtener el recuerdo de todas las vidas pasadas, porque las tenemos en nosotros mismos como espíritus. Alguien puede preguntarse que por qué algunas personas han recordado algo, a lo que responderé que ha sido por medio de los cuerpos invisibles y superiores que están conectados con el físico y, por tanto, con el cerebro. Solo así se puede obtener cierta información de vidas pasadas pero no toda. El acceso a la memoria de vidas pasadas solo se obtiene cuando se van purificando los diferentes cuerpos y se va espiritualizando el carácter porque ese es el único medio de conectar con el propio ego. Sin embargo, como hay un átomo simiente en cada cuerpo que es el que está presente en todas las vidas, y hay otros éteres, fruto de la espiritualización, que están formando un vehículo para el alma, es posible que algunos aspirantes espirituales recuerden algunos hechos del pasado. Vemos, pues, que no se trata de la imposibilidad de recordar, puesto que el cuerpo físico actual no ha estado en otras vidas, sino que se trata de la imposibilidad que tiene el hombre común de desarrollar esa sensibilidad que le capacita para hacerse uno con la conciencia de su espíritu. Las personas normales, o sea, la mayoría, somos conscientes del mundo físico pero no lo somos de los mundos relacionados con nuestros deseos, emociones, y pensamientos. Sin embargo, hay personas que son clarividentes y capaces de moverse conscientemente por esos mundos gracias a que han desarrollado los sentidos para ello. Para entender el problema que estamos planteando, pues, hay que tener claro que mientras no seamos capaces de estar en conciencia en esos cuerpos y mundos, no tendremos la oportunidad de recordar nada de otras vidas. Solo así podremos ser conscientes de ello a través del cerebro. Se puede entender perfectamente que mientras la materia física y emocional de nuestra vida y de nuestros cuerpos no esté en sintonía vibracional con el observador y pensador, el ego, no podremos recibir en el cerebro nada de lo que buscamos. Tanto respecto a esta pregunta como a otras muchas, la única teoría que explica razonablemente estas dudas es el renacimiento, puesto que el hombre de una vida no es el hombre de la siguiente pero sí lo es su espíritu, el recopilador de las experiencias de todas ellas gracias a las cuales va creando el puente que unirá al hombre con su origen espiritual. Como ejemplo bien podríamos decir que recordar las vidas pasadas es elevar nuestra conciencia hasta el lugar donde se encuentran esos recuerdos, que es como decir que el animal doméstico no será consciente de sí mismo hasta que su desarrollo no le permita elevar su conciencia hasta el mundo en que se encuentra el ser humano. Es el renacimiento y el hecho de ser conscientes de estos conocimientos lo que nos hace progresar más rápidamente, siempre y cuando nos esforcemos en desarrollar el espíritu y en servir amorosamente a los demás. Cuando actuemos será cuando comenzaremos a recibir alguna información de nuestro pasado hasta que, algún día y ya con alguna iniciación, podamos buscar en nuestro pasado voluntaria y conscientemente.
Como cualquier persona sabe, los hechos que recordamos están en la memoria consciente y los que no se dice que están en la subconsciente, ambas relacionadas con el átomo simiente situado en el corazón y con la mente que es el foco a través del cual se expresa el espíritu en el hombre. Estoy seguro que todos tenemos conocimiento de alguien que tenga especiales habilidades en determinado trabajo o profesión, es decir, de alguien cuyas habilidades o mente sean tan fuera de lo común que nos haga pensar que no lo ha podido aprender todo en una sola vida. En esos casos no podemos hablar de que dichas habilidades sean fruto de las dos mencionadas conciencias, sino de la supraconsciencia que es donde se guardan los resultados de todas las anteriores vidas y que tiene relación con la intuición, con el carácter interno y con el impulso que nos lleva a buscar la verdad. Lo mismo que aquí hay veces que no nos acordamos de algo y cuando menos lo esperamos nos viene a la cabeza, y otras veces intuimos que algo que nos viene a la mente y que no recordamos haberlo vivido, estamos seguros que es una vivencia nuestra. También hay personas moribundas que tienen visiones y recuerdos de hechos que nada tienen que ver con la vida que están a punto de terminar. Esa fuente de donde proceden esos recuerdos es esa supraconsciencia individual que está relacionada con la memoria o archivos generales situados en la cuarta región del mundo del pensamiento, donde, lo que se ve, se oye o se estudia no se puede expresar a través del cerebro. Hay otra memoria de la naturaleza más elevada aún pero, según los iniciados de varios grados, ni siquiera ellos pueden acceder a ella. Así es que a la pregunta que encabeza este capítulo podemos responder que si no somos conscientes ni siquiera del cuerpo etérico más cercano al cuerpo físico, ¿cómo vamos a hacerlo de la memoria de otras vidas que se encuentran en el mundo más elevado de los varios en donde estamos evolucionando? Estoy seguro de que, quien sea escéptico ante estas enseñanzas ocultas, pensará que es absurdo, pero lo cierto es que el hecho de no recordar lo que hicimos en nuestra infancia no nos tiene que hacer pensar que no tuvimos infancia. El hecho de nacer con grandes habilidades físicas o mentales, el hecho de sentirnos muy bien con alguien que acabamos de conocer pero que parece como si le conociéramos toda la vida, el hecho de casarnos locamente enamorados con alguien cuyo carácter y fisonomía nunca hubiéramos imaginados, el hecho de que una persona sumamente buena tenga toda una vida de sufrimiento o lo contrario, etc., demuestran que todo eso ocurre porque existe el renacimiento, y si existe el renacimiento sería absurdo que no se guardarán los hechos que ocurrieron en cada uno de ellos. Según purifiquemos el carácter vida tras vida iremos limpiando nuestros cuerpos superiores, de deseos y mental, y nos quitaremos todo el karma que impide que nuestra conciencia acceda a esa memoria. Aún así, quien se hace esta pregunta no se ha puesto a pensar en las consecuencias de tener conocimiento de lo que hizo mal en el pasado. ¿Qué ocurriría si supiéramos lo que hicimos de mal a la persona que hoy es nuestra pareja o lo contrario? ¿De qué serviría recordar el mal que hicimos, muertes, robos, violaciones, etc., hace 3 vidas, además de torturarnos y amargarnos la existencia? ¿No impediría eso el desarrollo de esta vida y la buena relación y los frutos que debemos extraer de esta vida? Cuando dedicamos la vida íntegramente al espíritu y a servir amorosamente a los demás es cuando estamos creando el medio de ser conscientes fuera de nuestro cuerpo físico, y cuando se persiste durante varias vidas en esa misma línea se consigue leer la memoria que desde hace unos siglos está guardada en uno de los éteres más elevados que conforman el cuerpo etérico. Esa es la lectura más fácil y cercana a nuestra conciencia que tenemos. Hay quien opina que, además de saber lo que hicimos en el pasado, deberíamos saber lo que nos trae el destino en la presente vida como efecto de lo que hemos hecho en las anteriores. Tanto en un caso como en otro sería una equivocación, retrasaría el progreso del alma y muy posiblemente no podríamos hacer frente al destino después de saber las barbaridades y maldades que por ignorancia cometimos en el pasado. Las leyes divinas demuestran su sabiduría al no permitirnos recordar nuestras vidas hasta que no hemos alcanzado cierto grado de desarrollo espiritual. La ley de consecuencia y el estado post-mortem se encargan de que liquidemos las deudas pendientes y de que suframos lo que nos corresponde por el mal causado a los demás sin que recordemos cómo y por qué. Solo cuando estemos espiritualmente preparados para afrontarlo será cuando se nos brinde la oportunidad de acceder a esa memoria de la naturaleza.
Es necesario razonar esta explicación para que quede claro que si supiéramos lo que hicimos de mal en el pasado podríamos intuir o casi saber lo que nos trae el destino como karma negativo, lo que sería una vida de sufrimiento y de temor ante la que nos sentiríamos indefensos. ¿O es que no es más fácil afrontar el destino como ignorantemente lo hacemos ahora que no sabiendo que en determinadas circunstancias nos puede ocurrir tal o cual desgracia? Si queremos acelerar nuestro desarrollo con tal de poder obtener el poder de leer en la memoria de la naturaleza, deberíamos comenzar por autoobservarnos y autoanalizarnos. Estudiándonos así podremos ver cuáles son nuestros defectos para no caer en ellos, y cuáles son las virtudes que necesitamos o que nos gustaría alcanzar, lo que sería una línea de conducta en la manera de sentir, de desear y de pensar. Hay una cosa muy clara respecto a este tema que debe servir como consuelo a los aspirantes espirituales y de ocultismo, y es que una vez alcanzado el poder de salir del cuerpo conscientemente ya no se pierde más salvo que, desde el punto de vista físico, el cerebro se vea afectado por las acciones ignorantes y por ciertos vicios del hombre. Cuando por el propio desarrollo espiritual se alcanza el poder de leer en los mundos superiores, se comienza por leer en el éter reflector del cuerpo etérico y luego se continúa con la memoria que, como se ha dicho, hay en el mundo del pensamiento. Sin embargo, dudo de que, llegado ese momento, el aspirante esté más interesado en aprender a leer en la memoria que en servir amorosamente a la humanidad.